persona que quiso, atentar contra la vida de alguien, pero ni siquiera se nos ocurre. Tal vez si vemos las series policíacas, de pronto ahí estamos maquinando qué pasa y a quién le van a hacer y qué hicieron. Pero, pues, como que eso está en una esfera todavía que no nos aplica. Pero cuando realmente estamos en la situación, ¿alguien sabe realmente qué hacer? ¿Alguien le ha tocado? Yo espero que no, pero, pues, puede pasar. Yo les puedo decir que a mí sí me ha tocado de todo. Me ha tocado que desgraciadamente, pues, atropellemos a alguien y que fallezca la persona. Me ha tocado que fallezca un trabajador, me ha tocado que fallezcan familiares, me ha tocado que de pronto, pues, algún amigo también esté en una situación comprometida y, pues, me toque estar ahí. ¿Y qué hacer en cada caso? Pues, al principio, pues, lo primero que dices es: "Quiero huir, ¿no? Yo no quiero ni estar aquí". Luego dices: "No, mejor pregunto". Pero si ya tuviéramos todo ese conocimiento, ya sabríamos que en algunos casos no tenemos ni que huir, simplemente estar tranquilos, tal vez avisarle a nuestro abogado, tal vez actuar, porque eso también es importante. Si de pronto nosotros incluso somos partícipes en un posible homicidio y no ayudamos, pues la penalización es más grave, porque además de que cometimos tal vez un error, tal vez hasta involuntario, pues resulta que no hicimos nada y tal vez se podría haber salvado la persona. Pero ¿cuántas veces no hasta estamos pensando: "Ay, no, si yo atropello a alguien, ¿yo qué lo voy a subir a mi carro? Se va a llenar de sangre". Y eso te podría salvar de cárcel. A mí, ¿qué me importa que se llene de sangre si de pronto no me van a poner en la cárcel por una situación imprudencial? O sea, hay muchas cosas que, pues, a veces hasta los nervios nos traicionan en ese momento, y es lo peor que nos puede suceder. Yo recuerdo en una ocasión que algo muy sencillo me sucedió. Estaba en la cocina, me corté un dedo, pues yo no sé casi estar en la cocina, mi trabajo es diferente, pero me gusta, pero pues me corté un dedo y los dedos son bien sangrones. Empezó a chorrear sangre, en serio, y le dije a uno de mis hijos: "Oye, tráete una liga y me voy a poner la liga para que no me sangre el dedo". Y nada más vi que se puso blanca mi hija y se quedó quietecita. Y yo: "Nanita, esta ya se le dio, pues, obviamente, miedo de que me estaba pasando algo". Y yo: "A ver, hija, por favor, reacciona, o sea, no me estoy muriendo. Me duele, pero no tanto". "¿Pero de veras no te duele?". Le digo: "No, pues sí me duele". "¿Y por qué no lloras?". "Pues, ¿qué lo gano con llorar? Pues me va a seguir doliendo igual". Le digo: "Mira, tranquila, ve por una liga y te enseño". Bueno, pues ya lo hizo, pero así como que casi, casi me daban ganas de sacudirla un poquito porque, pues, se quedó pasmada. Ese tipo de situaciones, por algo tan simple, pues sí es de pensarle, porque si de pronto te pasa que efectivamente atropellas a alguien, ¿qué vas a hacer? Igual y lo atropellaste si en vez de parar el carro se lo pasas encima. O sea, no reaccionas y tienes que saber lo que puede pasar y qué deberías de hacer en cada caso. Yo creo que uno de los puntos más serios, a veces, sobre todo si tenemos trabajadores, es cuando nuestras actividades son riesgosas y hasta por motivo del trabajo pudiera pasar que fallece alguno de nuestros trabajadores. ¿Qué responsabilidades tenemos? Sí, desde luego que hay responsabilidades económicas, eso así es. Aunque también es cierto que si los tenemos bien asegurados, pues pudiera ser que no tengamos tanto problema. Pudiera ser. ¿Por qué? Porque si efectivamente fue un accidente, una negligencia del trabajador, pues el seguro va a cubrir todas las prestaciones. Pero ¿qué tal que fue una causa, pues de alguna manera, aunque no a propósito, generada por descuido del patrón? Tal vez resulta que la comisión mixta que deberíamos de tener en la empresa hizo un recorrido y determinó que había unos cables sueltos que tenían corriente eléctrica que se tenían que componer y dijo el patrón: "Sí, luego, le hablamos al electricista, luego", o los ignoró. Y resulta que alguien pasa por ahí, los ve mal puestos porque se siguieron cayendo, luego es lo que pasa, y los trató de acomodar, pero pues ingenua la persona, sin guantes, tal vez el piso húmedo, los agarró y se electrocutó. Y pues sí, me van a decir, es un riesgo de trabajo, ¿qué importa? El seguro social paga la vida de la persona. Bueno, primero tenemos una cuestión moral, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es un animal y aunque lo fuera, tendremos una responsabilidad. Pero eso de que el seguro lo cubre, cuidado, porque no en todos los casos es así. Si fue una negligencia del patrón, si se le avisó y no actuó en ese sentido,
El seguro social va a ayudar, pero no va a cubrir las pensiones, las indemnizaciones y obviamente se puede volver hasta una cuestión penal porque fue una negligencia del patrón ante una advertencia incluso. Otra cosa muy diferente es que de pronto, pues hubiera venido un temblor y en el temblor efectivamente se desprenden o se rompen unos cables y alguien los toca en ese momento sin haber todavía habido posibilidades de hacer inspección ni nada y se electrocuta. Ok, eso realmente, pues son cuestiones que no podemos controlar porque a veces la naturaleza, pues nos da sustos y hay consecuencias. Pero cuando no es por eso, cuando es algo que se puede haber visto, sí tenemos responsabilidad. Y todo va a depender de los beneficiarios, a ver cómo actúan, porque, pues miren, muchas veces decimos nosotros, pues a mí lo que me importaba es la vida de mi familiar, pero una vez que se muere, empieza a importar el dinero, empieza a importar la venganza, empiezan a importar muchos puntos que pueden hacer que las reacciones sean desde inclusive trataron de matar a la persona que voluntaria o involuntariamente provocó el problema, hasta, pues, decir: "A ver cuánto le saco, porque, pues, ya se murió mi familiar y ahora va a ser hasta una ventaja", ¿no? El humano piensa de formas muy diferentes y normalmente piensa en el dinero. Digamos que en algunas ocasiones por necesidad, pero la mayor parte de las veces por tonterías realmente. Porque somos personas de mente muy sucia y, pues, creemos que nos va a salvar la vida robarle una idea o robarle unos bienes a alguien, y la verdad es que ni nos luce. Tal vez nos hagamos de un poquito de imagen de un carro nuevo, pero, pues, lo sucio no se nos va a quitar. Entonces, son de esas cosas que, pues, cada quien tiene su moral, pero, pues, tenemos que tenerlo en cuenta porque las consecuencias pueden ser graves. Sabemos que si somos patrones tenemos una serie de responsabilidades, pero ¿hasta dónde llegan? ¿Y qué le tendríamos que decir a la familia y a quién le tendríamos que pagar? Todo eso es muy importante ver. Es una de las causales de terminación de la relación laboral. Ahora, puede pasar que el trabajador se murió en su casa. Ese es otro escenario completamente diferente. Obviamente, seguramente ahí no tiene responsabilidad el patrón, a menos que haya tomado algo que le hizo daño en la empresa y aquí se empezó a sentir mal y de pronto en casa falleció. Pero puede ser completamente distinto. Tal vez se subió a impermeabilizar el techo de su casa, se resbaló y se cayó. Bueno, ya ahí pues no tenemos nada que ver, pero nuevamente, ¿lo tenemos asegurado o no? Vienen consecuencias. Y claro que depende mucho de quiénes dependen de él. Otra más, nosotros, por ejemplo, nuestros amigos, nuestros clientes, pues somos contribuyentes en alguna manera. ¿Qué se debe de hacer cuando una persona que tiene una actividad, sobre todo reportada al SAT, qué se debe de hacer? Nada más le avisamos al SAT, ya se murió y ya. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuándo? ¿Qué consecuencias hay? Es completamente diferente si de pronto es un asalariado, es un honorarios, o si es un arrendador o una actividad empresarial. El estilo de antes es que pues íbamos y dábamos de baja, cancelábamos el RFC y santo remedio. Pero eso no es correcto, porque hay actividades que no se acaban con la vida de la persona, porque son patrimonios que se heredan. Y aquí tenemos una conjunción de cuestiones civiles, mercantiles y desde luego que fiscales. ¿Por qué? Porque si yo heredo, por ejemplo, mi padre tal vez tenía bienes que arrendaba y pues si yo soy el heredero, pues me va a quedar la obligación de entrada, pues de los pendientes que tuviera mi padre, más aparte si quiero seguir alquilando, pues de lo que ya está, porque seguramente si él fallece, pues yo no le puedo dar una patada al inquilino y decirle vete, tal vez ni me interese porque puedo seguir teniendo un ingreso. Y entonces, ¿quién va a seguir pagando esos pagos de impuestos? Bueno, yo estoy pensando en el escenario ideal, que mi padre ya me heredó un bien, pero ¿qué tal que son esos líos interminables de situaciones de intestados? Y que hay de pronto, sí, la familia directa y salen los hijitos por aquí y por allá, y resulta que es un lío. Es más, uno o dos testamentos, que uno ya se invalidó, que otros ya están peleando, y pues las cosas se quedan aparentemente en stand-by. ¿Qué pasa mientras? ¿Le dejamos las rentas regaladas al que está? ¿Tenemos que pagar impuestos? ¿Quién los paga? ¿Quién cuida el mantenimiento de los inmuebles? A final de cuentas, ¿qué tal que hay una deuda anterior? ¿Quién la va a cubrir? ¿Y a quién se le van a quedar los bienes y qué va a ir hasta futuro?
Todas esa serie de cosas, pues, las tenemos que tomar en cuenta. Y a nosotros como profesionistas nos toca muchas veces verlo, porque, pues, si estamos atendiendo a un contribuyente y este fallece, pues gran parte de eso es que llega a la familia y hasta tenemos que hacer de psicólogos, porque de pronto, pues efectivamente no saben qué hacer y muchas, muchas veces si nos tienen confianza, ¿qué es lo primero que dicen? Por favor, decida usted qué haría. Dígame qué hago. Entonces tenemos hasta una responsabilidad moral y claro que también civil, fiscal, penal, incluso de cómo se tienen que hacer las cosas correctamente. Y luego se nos olvida porque decimos: "Ay, no, pues yo no soy responsable, yo no me meto en nada de eso". Pero los consejos, las asesorías que damos, claro que si tiene una consecuencia, incluso incorrecta, violatoria de alguna ley, pues somos responsables. Todo ese tipo de situaciones, pues, a final de cuentas, las debemos de conocer y sabemos hasta cómo actuar porque es el momento en que de pronto, pues las familias se desintegran o las sociedades entran en colapso o hay los pleitos a ver quién se queda con algo y pues a veces estamos en medio. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí sí, tener que ir a juzgados por parte de alguno de los clientes o porque de pronto les están demandando algo y pues es bastante delicado inclusive las situaciones porque pues tal vez tú te llevas bien con el cliente y con la novia del cliente, pero resulta que ni es la que le tocan los bienes, le toca a otra gente. Y pues tenemos que ser, como dice el código de ética, imparciales, correctos, no inclinar la balanza hacia ningún lado. Cuesta trabajo, porque al final de cuentas, pues somos humanos y pues pronto contaminamos nuestra manera de actuar con nuestros sentimientos. Pues todo eso tiene que ver los momentos de hacer la tramitología, los pagos de los impuestos, el que efectivamente se cierre un ciclo con un contribuyente y empiece con otro. Y muchas veces, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, los procesos de sucesión testamentaria o intestamentaria. ¿Y por qué me encantan? No porque una persona muera, claro que no, sino porque es una fuente de posibilidades para reestructurar, para planear, para hacer una protección patrimonial distinta. Normalmente es un cambio generacional en muchas ocasiones. Entonces, pues sí, tenemos que estar ahí y es una fuente de posibilidades el darle ese acompañamiento a los clientes. Y aunque suene muy feo, pues es parte de los servicios que desde el principio podemos ofertar. Ofertarle a los clientes un acompañamiento a la familia cuando no estén, o bien un acompañamiento a ellos incluso para decidir qué van a hacer y cómo van a plasmar, pues, las disposiciones civiles junto con lo mercantil y lo fiscal para que salga una mejor solución. O sea, hay muchos puntos. Y bueno, no es el caso de nuestro ejemplo, pero otra de las muertes que es muy interesante planear porque se puede, es de las personas morales. No piensen que estoy planeando la muerte de algún individuo. Obviamente, eso no es la idea, pero sí es la idea que cuando necesitamos matar a una sociedad, pues lo pensemos y lo hagamos bien, porque pues los ciclos se acaban. Y en el caso de las personas morales, uno de los puntos relevantes de protección patrimonial y de planeación es saber cuándo y cómo precisamente hacer que las sociedades se extingan. Bueno, en el caso de las personas no podemos llevar a eso, pero claro que podemos inferir qué queremos para el futuro. Claro que se puede también inferir qué es necesario hacer para que todo se quede más o menos en orden. Y muchas veces, pues resulta que somos los confesionarios de los clientes, porque pues te dicen, oye, es que yo sí tengo otra familia, yo sí tengo otros hijos, o a mí me interesa ayudar a fulano o mengano, y pues tienes también que ver, pues qué es lo que va a ser el impacto. Incluso, yo siempre he dicho que aunque suene muy feo, pues tenemos que ser lo más imparciales posible para decirle: "Oye, mira, si tienes hijos de 2 3 familias, pues déjale algo a cada quien". ¿Por qué? Porque si no se van a pelear al rato todos y lo que tú querías repartir no va a servir. Entonces, todo ese tipo de cosas es parte, obviamente, de un acompañamiento y que en el caso de los contribuyentes se vuelve todavía más interesante. Claro que también un punto relevante son los impuestos que se generan por una persona que fallece. Recuerden que hay un apartado muy interesante en el artículo 93 que habla de herencias, legados y de donaciones.
Esas combinaciones son muy interesantes para que de pronto